Ya se la saben, no soy dueño de Saitama y mucho menos del fanfic ni de los personajes que aparecen en este fic. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 11. Clive y su banda de delincuentes subieron la colina hasta Eastun Serpentine Ridge. Clive tomó la delantera, el sacerdote verde detrás de él, su ladrón detrás de los sacerdotes y el bruto al final como escudo en caso de que alguien les colocara una flecha o les lanzara un bola de fuego por detrás. Habían recorrido este camino durante bastante tiempo, para ellos ahora era como caminar hasta un supermercado para comprar alimentos. Les dolían un poco los pies, pero no sentían presión cuando terminaban. Finalmente, vieron el edificio que parecía un sepulcro en la cima de una colina 10 veces más grande, con mampostería hecha solo por los artesanos más crueles. Una vez que estuvieron en la entrada del edificio, Clive retrocedió 3 pasos y dejó que Trug abriera. Por experiencia, los gnolls acechantes cargarían y apuñalarían a cualquiera que se arrastrara por la puerta cerrada. El trabajo de Trug era recibir los golpes para el grupo, su fuerte vitalidad hacía que fuera difícil que lo mataran, y dejar que Clive y Sino entraran a escondidas y los acuchillaran mientras Alxo usaba magia curativa para restaurarlo. Hasta el momento no hubo respuesta mientras la puerta estaba entreabierta. Y cuando abrió las puertas por completo, no había nada más que antorchas encendidas y cuerpos esparcidos sobre el piso de ceniza. Estos cuerpos eran de gnolls y no muertos, todos muertos. Los no muertos no eran más que huesos esparcidos y los gnolls decapitados, perforados en la cabeza con sus cerebros saliendo. Muertos. Pero ni siquiera hemos entrado todavía, tartamudeó Alxo. En esta cripta también hay nuevos gnolls y no muertos esperándonos. A menos que alguien ya haya entrado y los haya acabado antes que nosotros, dijo Clive, con una sonrisa lasciva en su rostro. ¿Por qué sonríes?, preguntó Sion. Porque nuestro plan de conseguir que un novato se enfrente a estas cosas y luego sea asesinado por nosotros sigue en pie. Date prisa, encontrémoslo antes de que el jefe mate al tonto. Los 4 caminaron juntos y pasaron junto a kobolds, serpientes voladoras, grimlocks y necrófagos, todos con agujeros en la cara o en el cuerpo, con las tripas desparramadas. Quienquiera que hiciera esto era fuerte, tal vez más fuerte que cualquiera de los aventureros que habían venido antes, pero también lo eran Clive y su grupo. Finalmente, llegaron a la puerta de la sala del jefe y, para su deleite, el aventurero que había llegado allí se quedó quieto mirándolos como un gato. Uno por uno, los 4 aventureros avanzaron y luego se desviaron hacia un lado diferente para apoyarse contra una pared. Clive fue el único miembro que dio un paso adelante con su sonrisa falsa. ¿De verdad viniste? ¿Cómo lograste encontrar este lugar? El calvo de la capa seguía mirándolo sin siquiera parpadear. Felicidades. Detrás de esa puerta está el jefe que necesitamos, deja de intimidar, dijo, y Clive levantó una ceja como respuesta. ¿Indulto? Estás intentando actuar como si mostrarás interés en mí, cuando en realidad eres un provocador que quiere que los aventureros débiles vengan aquí solo para poder matarlos y recibir puntos de experiencia. Clive se quedó en silencio por un momento al escuchar al hombre calvo de plástico decir todo esto. Dudo que Sammy fuera la primera en irse. Así que dime, ¿a cuántos trajiste aquí solo para apuñalarlos por la espalda? Clive se tocó la barbilla cincelada con el dedo mientras sonreía, meditando sobre su pregunta. Finalmente respondió con una gran sonrisa maligna. Hasta ahora, unos 11, eso te convertirá en el 12º aventurero que cae. Sus 3 acólitos avanzaron mientras Clive sacaba su espada. En el mundo de los aventureros, es la calidad lo que los hace, no la cantidad, y la experiencia de las personas augustas es demasiado buena como para dejarla pasar. Saitama se quedó allí parado mientras los 4 caminaban hacia él en fila a un ritmo pausado y sigiloso. Finalmente estuvieron cerca de Saitama, Sion y Trug, ya que Alxo y Clive retrocedieron. Blande, afila 2 espadas. Dijo Sion encantado mientras desenvainaba 2 espadas largas que parecían cimitarras con un destello de emoción en ambos ojos y brillando como diamantes. Fuerza monstruosa y hercúlea. Los músculos vigorosos del Trug estaban cubiertos por un aura verde que fortalecía su ya impresionante fuerza. Ahora que ambos luchadores estaban preparados, saltaron hacia Saitama por los lados izquierdo y derecho.
El pulgar de Trug reemplazó el puño cerrado de un luchador normal en su intento de matarlo como dijo que lo haría. Sion solo estaba mirando a Saitama listo para golpear con sus espadas simultáneamente. Y ambos fueron enviados a volar hacia el techo. Ambos cayeron al suelo. Clive y Alxo quedaron completamente estupefactos por lo que acababa de suceder. ¿Acaba de dejarlos inconscientes a ambos?, preguntó Alxo. Clive miró a sus dos compañeros caídos. Caminó hacia ellos, pisó sus espaldas y se agachó para recoger algunos elixires y objetos de sus bolsas. Es bueno que los aliados sean buenas distracciones para los monstruos que llevan sus propios potenciadores. Sea cual sea tu nivel, no tendría ninguna posibilidad con mi fuerza actual, pero con algunas mejoras y un sacerdote verde que me ayude en mi defensa y me cure, soy bastante inmune. Saitama escuchó su monólogo y no hizo nada cuando salpicó sustancias polvorientas de color azul, verde o rojo sobre sí mismo mientras Alxo encantaba un hechizo que lo cubría con un aura azul plateada. Clive aulló de risa en esta pintoresca habitación mientras agitaba su espada como una libélula que cambia de dirección rápidamente. Se movió tan increíblemente rápido que prácticamente se elevó del suelo y se pegó a las paredes. Antes de continuar su ataque lanzándose contra Saitama, su sacerdote verde usó un destello blanco para crear un lobo terrible hecho de luz condensada. «Enfermadlos», ordenó el sacerdote. El lobo aceleró sus pasos de manera que el eco de su presencia fuera conocido por el hombre que vestía ropas extrañas antes de avanzar hacia él a gran velocidad con una cara vorazmente hambrienta. Saitama saltó del suelo justo antes de que el lobo feroz pudiera morderle el tobillo. El lobo feroz levantó su hocico hacia el techo y vio al hombre flotando casi tranquilamente en el aire como una hoja antes de caer y estrellarse contra el suelo. Su fuerza creó una onda expansiva que dispersó al lobo y cegó al sacerdote verde. Pero eso no impidió que Clive se moviera como un halcón antes de parar su delgada espada hacia Saitama. Ni un solo golpe pudo siquiera hacerle un agujero en la piel. Saitama parecía que iba a ser un desastre y que lo apuñalarían en cualquier momento, pero antes de que eso sucediera, se alejó rápidamente de Clive hacia Alxo. El sacerdote verde se estremeció, lloró y sudó de miedo, conjuró una barrera verde para intentar protegerse antes de que el aburrido pero joven aventurero pudiera llegar hasta él. Para sorpresa y alivio de Alxo, vio al hombre calvo de amarillo mirándolo a través de la luz reflejada en su barrera. Ahora estaban solos él y Clive. Clive todavía recibía hechizos de apoyo de Alxo y se curaba con su bastón cuando intentaba oscilar sus golpes de espada. «Dime una cosa, rango inferior», se burló Clive. «¿Cuánto tiempo llevas esperándonos?» «El tiempo suficiente para guardar apropiadamente los cuerpos de todos los aventureros que mataste para poder arrojarte a ellos y permitirte recibir tu merecido». Clive miraba inquieto a Saitama. Le ponía nervioso no poder atacarlo, pero si tenía un talento era el de manipular, o provocar a la gente. ¿Quieres saber cómo se me ocurrió la idea de matar a otros aventureros para obtener sus puntos de experiencia? En realidad no, todo empezó cuando mi padre me pegaba una y otra vez cuando volvía del bar. Una vez me pegó tan fuerte que me caí y él se desplomó para respirar su aire acre en mi cara, pero en aquel entonces yo le tenía tanto miedo que lo apuñalé en la yugular con su propio cuchillo de caza. ¿Tu padre era un aventurero o un carnicero?, preguntó Saitama. Apenas murió, pasé de ser un pequeño nivel 1 a ser un nivel 4. En cuanto a encontrar una manera de seguir matando para que mis estadísticas pudieran crecer sin alertar a ningún caballero o miembro de la realeza, recorrí la tierra durante la mayor parte de mi vida solo para encontrar el lugar perfecto para atraer a los aventureros y matarlos. Y nadie se dio cuenta de que tu padre estaba muerto y que fueron tus huellas en el cuchillo las que lo mataron. Clive se quedó en silencio no por lo insípido que era su oponente con sus murmullos, sino porque quería dignificar todo lo que el calvo había hecho y demostrar que su forma de hacer las cosas era absoluta. Si pudieras ascender del nivel 4 al nivel 10 con solo la muerte de una persona, ¿no lo harías? Con el costo de solo 10 aventureros, he ascendido al nivel 39. Solo 10 más y habré superado el nivel 50. Y luego, finalmente seré lo suficientemente fuerte para derrotar a este jefe y finalmente a Nyasa Olgoun, ese dios malvado por el que compartimos el misoteísmo.
Saitama esperó a que Clive se calmara mientras disfrutaba de su propio poder ebrio de maná antes de soltar lo que pensaba. Eso es estúpido. Clive se quedó perplejo al oír eso. Te vuelves más fuerte, ¿y qué? Todo lo que haces es eliminar oponentes que ni siquiera pueden dar pelea. Por lo tanto, nunca te irá bien contra alguien fuerte. La clave para ser un héroe siempre ha sido ir contra los duros y aprender de ellos. Incluso cuando era tan débil como alguien aquí, nunca dejé de ir contra monstruos que estaban por encima de mí. Pero es porque tenía enemigos fuertes a los que enfrentar que me esforcé por hacerme más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, había fuego en los ojos de Saitama. Elegiste ir contra otros aventureros y ahora te enfrentarás a uno demasiado fuerte para ti. Clive reaccionó lanzando una malaquita a Saitama. Con un fuerte apretón, la malaquita comenzó a brillar y el viento rugió como un huracán alrededor de la espada de Clive. No solo estaba preparando su movimiento característico, Alxo lo encantó con magia de mejora. Estaba en la cima de su fuerza, ráfaga de huracanes de fiebre verde. Clive brillaba como una estrella penetrante con el resplandor de una horda de goblins bajo la luz de la luna mientras se movía tan rápido que imitaba la velocidad de Genos, solo que dejó que su espada golpeara a Saitama cerca de su lado izquierdo, desatando una velocidad de viento de 300 mph directamente hacia él. Saitama se tambaleaba hacia atrás mientras trataba de recomponerse como un hombre que levantaba mínimamente su mano izquierda en defensa. Después de que no pudo quedarse quieto por más tiempo, Clive corrió a su alrededor atrapándolo en el ojo de una tormenta, luego le envió un corte de viento con forma de espada, finalmente golpeó su viento en el techo hasta que se derrumbó sobre los tres hombres. Clive se mantuvo a salvo con el viento golpeando las rocas y Alxo todavía protegido dentro de su barrera. Después de que el polvo se disipó, toda la pintoresca habitación estaba llena de rocas grandes. Clive y Alxo estaban de pie ilesos y con espacio para moverse en forma de pequeños círculos a su alrededor después del impacto. Sin embargo, no tuvieron en cuenta Sion y Trug y cómo su carta del triunfo claramente los aplastó al igual que aparentemente aplastó al hombre calvo. Ahora veamos cómo logramos llegar a grandes alturas después de su muerte, dijo Clive en un soliloquio. Abrió su pantalla de estado y se fijó en el lado superior izquierdo. Clive género masculino nivel 39 fuerza, 119 sabiduría, 59 velocidad, 201 caballos de fuerza, 408 habilidades, alto carisma, aptitud para la magia del viento, convicción persuasiva / mentiras, existencia, puñalada por la espalda. No podía creer lo que veía, no había subido de nivel. Incluso si era de nivel 1, estaba a un goblin asesinado de alcanzar el nivel 40. Antes de que Clive pudiera hacer una estimación de por qué no había subido de nivel, escuchó un jaleo de Alxo. ¡Sálvame! Se dio la vuelta y vio al calvo con su mano derecha agarrando el cuello de Alxo. Alxo tenía la mano levantada y los ojos desorbitados en una cara petrificada antes de que finalmente se desmayara. Luego recogió al sacerdote verde y lo arrojó sobre las rocas en una esquina. Sion y Trug también estaban allí todavía inconscientes. Clive tembló al darse cuenta de que su última oportunidad había sido un fracaso y sacudió su espada con una mano en un último y asustado intento de defensa. No, eso es imposible. Ni siquiera un aventurero de nivel oro platino podría evadir esas rocas tan rápido. ¿Qué eres tú? Una especie de Gary Stu de esas fábulas que leí cuando era niño. ¿Alguien inmune a todo? Saitama se acercó a Clive, demasiado desanimado para moverse. Cuando lo alcanzó, lo levantó y lo llevó hasta la pared del fondo, donde había un pozo que parecía una chimenea en esas casas de 2 pisos que nunca podría permitirse. Sostuvo a Clive sobre el pozo con 4 dedos en la capucha de su armadura y aflojó 2. Por favor. No soporto los espacios oscuros y estrechos. Se quejó. Si fueras un verdadero caballero lucharías conmigo hasta tu último aliento antes de dejarme arrojarte al abismo. Menos mal que no tienes que caer sintiéndote solo. Antes de que Clive tuviera la oportunidad de preguntar por qué, Saitama se soltó mientras caía en picada por el agujero. Milagrosamente, cayó muy lentamente, pero tampoco podía mover los brazos ni temblar en el estrecho y oscuro canal. A la lenta velocidad con la que cayó, golpear una estructura sólida se sintió como si sus pies tocaran el suelo de su cama.
Pero Clive no tenía idea de qué podría haber tocado en su camino hacia el agujero. Ya estaba tan oscuro, solo y silencioso que podía escuchar el trino de su corazón en esta situación angustiosa, que se iba a llevar el susto más grande de su vida. Miró hacia abajo, había cadáveres debajo de él. No eran cadáveres cualquiera, llevaban la misma armadura que los aventureros que había matado. La peor parte de esta visión mórbida de cuerpos grotescos y picantes, sus pies los empujaban apenas un poquito hacia el agujero cada vez que respiraba, lo cual era repetitivo ya que estaba hiperventilando. Arriba, Saitama miró hacia el agujero opaco solo, imaginando el infierno por el que estaba pasando. Aquellos que son demasiado perezosos para ocuparse de los muertos solo quedarán atrapados con los muertos. Aunque lo critiqué por atacar a personas más débiles que él, técnicamente todavía no he encontrado a nadie que pueda sobrevivir a un solo golpe serio mío. Eso me convierte en hipócrita. Con un estornudo intencionado en el extremo norte de la habitación, quitó las rocas que ocultaban la puerta. Ahora podía seguir adelante y enfrentarse al jefe, con una ligera sospecha de lo que Baragón quería decir. Se necesitará algo más que fuerza para limpiar esta mazmorra. Capítulo 12. La aventura de Saitama no fue el único evento importante que tuvo lugar mientras el cielo estaba azul y los pájaros volaban alto. Bajo la cabeza decapitada de un cíclope que alguna vez fue gigantesco había muchos goblins. Docenas de goblins de diferentes tribus, tamaños y colores. Los goblins que acababan de llegar bajo la gran cabeza tuvieron que caminar por un túnel con sigilos que rodeaban las paredes. Estos sigilos mostraban un dibujo infantil de una cara, sin cabello ni rasgos cincelados, solo una cara que parecía un círculo, ojos ovalados, un punto en los ojos y una nariz ridícula incluso para un humano. Una vez que los goblins habían seguido el camino, llegaron a un gran centro de 4 caminos con estantes que contenían sus armas, una fogata rugiente y una lujosa almohada roja robada al propio rey mientras dormía. En esta almohada estaba sentado un goblin con la piel descolorida y aretes de oro junto a un goblin con un pañuelo cubriéndole el rostro. Eran los jueces autoproclamados del tema en cuestión. Están todos aquí para ayudarnos a unirnos, evolucionar hacia formas más poderosas que estos pequeños cuerpos que tenemos ahora y poner fin al humano de aspecto idiota que masacró a la mayor parte de mi tribu. Gritó con su sonido gutural más inofensivo que un goblin podía hacer. No tenemos ningún problema con que un humano acabe con una pequeña tribu, gritó un pequeño duende morado con manchas amarillas en los hombros y la espalda. Les digo adiós a su tribu. Denle a mi tribu más territorio para cazar por nuestra cuenta. Cuidado con lo que dices, exclamó el duende del pañuelo. No solo estamos pidiendo tu ayuda, el comentario de los duendes con pañuelo despertó la curiosidad de algunos de los líderes, incluido el duende morado. Sin embargo, sabiendo cuál era su lugar, dejó que su líder explicara su propuesta. Desde que salimos de la tierra para probar la deliciosa carne de la vida salvaje, solo hemos tenido un enemigo real: los humanos. Nos ven, encuentran aborrecible nuestro hambre y tratan de matarnos, lo que nos ha llevado a unirnos para poder saltar sobre ellos sin miedo y hundir nuestros cuchillos en sus gargantas. Pero ahora, hay un humano que puede acabar con docenas de nosotros en segundos con solo sus puños. Puede que no sea solo él, los humanos se han vuelto lo suficientemente fuertes como para matar sin sus herramientas. Les imploro a todos, no tiene que ser para siempre, todo lo que quiero es que nuestras tribus se unan, se fortalezcan y acaben con nuestro mayor enemigo de una vez por todas. Al líder no le gustaba el silencio que estaba recibiendo de los otros goblins. Lo que odiaba más era la tierra que caía sobre él y todos los demás goblins levantaron la vista, cerniéndose sobre ellos con 4 extremidades pegadas a la pared. Había un vampiro en su forma salvaje. Los goblins hacen muchas cosas deplorables, tanto estrafalarias como licenciosas, pero ni siquiera ellos permitirían que un vampiro se acurrucara en su propia casa. En ese momento estaba anclando sus delgadas piernas en la pared mientras bajaba la parte superior de su cuerpo hasta que su cabeza estaba a centímetros del suelo, luego hizo un giro de 180 grados mientras arrojaba un miasma rosado que envolvía a todos los goblins de la habitación. Al principio, a cualquier goblin que no estuviera imbuido del elemento veneno le costaba respirar.
Luego, algunos empezaron a retorcerse y a moverse como si los insectos estuvieran arrastrándose por todo su cuerpo. Y luego llegó la etapa final de su sufrimiento, sus cuerpos empezaron a moldearse, a contorsionarse, a agrandarse, a arder, a tensarse los músculos y a crecer más altos. Cuando el humo se disipó y todos los goblins pudieron volver a ver a sus parientes, vieron diferentes monstruosidades de pie frente a ellos. El goblin púrpura ahora tenía un ridgeback de pelo púrpura con múltiples ojos diminutos de color amarillo y una mandíbula grande con colmillos afilados que goteaban ácido. El duende del pañuelo todavía tenía un velo sobre la boca, pero sus ojos eran completamente negros, carecían de pupilas o incluso pestañas, solo una esclerótica negra con una ranura gris a los lados. Su cabeza tenía el rostro de un sombrero de 3 picos, el color verde brillaba sobre él antes de materializarse en una verdadera gorra. Llevaba un cetro con empuñadura metálica gris con una cresta negra y tenía atuendos nuevos que consistían en túnicas negras atadas con una cuerda roja. En cuanto al líder de los goblins del pañuelo, había crecido hasta alcanzar 7 pies y medio de altura, a solo medio pie de la altura de un pequeño ogro, tenía mechones de piel marrón verrugosa alrededor de la capucha de su cuello, sus aretes fueron reemplazados por 2 brazaletes dorados en sus ahora grandes y corpulentos brazos, un pecho musculoso y fibroso y cabello dorado en su cabeza. En su mano había una espada gigante de casi 150 centímetros de largo hecha de mineral negro completo. Levantó la vista de su espada y allí estaba el vampiro con una apariencia más humanoide, pero con aletas en la boca como un pez. Su objetivo fue cumplido por él y en cierto modo estaban en deuda con él, simplemente no podían confiar en él. Algo extraño estaba sobre él y eso provenía de la mente de un duende. ¿Quién eres tú?, preguntó el líder en un tono gutural más profundo. Saitama usó la misma mano que podía destripar a un monstruo con solo un golpe en el vientre para abrir la gran puerta que conducía a la sala del jefe. Para su sorpresa, entró en una habitación llena de árboles de un color verde. El primer sonido que escuchó fue un silbido en este extraño bosque. Mantuvo la puerta cerrada y olió el interior, así era posible saber si había carne asada o olores desagradables, ambos pertenecientes a criaturas en esa habitación. Y luego, cerró la puerta y entró. Para ser una sala de jefes, estaba muy tranquila, serena, con solo plantas y agua cayendo sobre ella, pero todo eso cambió cuando sintió un dolor agudo en su brazo izquierdo. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, vio una pequeña serpiente morada con un cuerno que sobresalía de su cabeza, clavar sus colmillos en su brazo izquierdo. Naturalmente, golpeó a la serpiente antes de que sus colmillos se hundieran demasiado. Pensó que sacarse la serpiente de encima sería el fin de su problema. Era solo el comienzo. La serpiente era venenosa y se estaba extendiendo por su espacio intersticial. Por primera vez en mucho tiempo, Saitama estaba asustado. Incapaz de usar magia para eliminar el veneno y no capaz de succionarlo, se cortó el guante de goma en el brazo, escupiendo el veneno por el agujero en su brazo y el hueso expuesto que tenía, su rostro se arrugó y sus ojos se agrandaron tratando de superar el dolor. Ahora estaba el asunto de la sangre que brotaba de su brazo como una cascada, pero eso tendría que esperar hasta que el verdadero jefe de la sala finalmente se deslizara fuera del bosque, mirándolo con escleróticas amarillas y una hendidura morada moteada a través del amarillo. Era una serpiente gigantesca, del tamaño de monstruos a los que se había enfrentado como Orochi o Plutón, era completamente de escamas moradas con algo más metálico en esas escamas que brillaban, zarcillos óseos afilados que sobresalían de ambos lados de su cuerpo y un cuerno que salía de su cabeza. Normalmente, el tamaño no importaba cuando Saitama se enfrentaba cara a cara con un monstruo, pero esta vez estaba empezando a marearse por la pérdida de sangre. Antes de que tuviera tiempo de pensar realmente en cómo iba a golpear al monstruo, este se puso de pie sobre la parte enrollada de su cola antes de chasquearle la boca. Saitama, por instinto, golpeó a la serpiente con su mano izquierda. El golpe hizo que la serpiente se tambaleara hacia atrás, pero lo que normalmente la habría matado solo le dejó un pequeño chichón en la cara. Aunque el puñetazo no fue muy fuerte, la serpiente se tumbó boca abajo y se movió como el 100 pies anciano a través del área hasta la pared, y Saitama lo persiguió yendo directo a través de la pared.
Incluso con una mano se abrió camino hasta la serpiente, donde planeaba agarrarla con su mano izquierda, aún lo suficientemente fuerte como para levantar la cosa pesada, y asestarle un gancho de derecha que la mataría y pondría fin a esta misión de una vez por todas. Por favor, deje de. Saitama no disminuyó la velocidad al principio, pensó que era solo su mente actuando por la pérdida de sangre, y luego escuchó la voz nuevamente. No lastimes a mi amigo, por favor. Saitama no tenía la costumbre de conocer a ninguna chica joven. A la mayoría de las que conoce la salva sin volver a verlas o ellas lo encuentran extremadamente espeluznante, pero si ella estuviera aquí, podría haber dejado de alcanzar la cola. Como no estaba, continuó y apretó la cola de la gigantesca serpiente listo para golpearla, luego se distrajo con un esbelto y fantasmal retorcimiento blanco de una jovencita volando directo hacia él. Se distrajo lo suficiente para que la serpiente continuara arrastrándose por la tierra y finalmente cavó un agujero hasta el fondo. Aparentemente, ya habían llegado al techo, lo que le dio a Saitama otra oportunidad de golpearla. Cavó frenéticamente con su mano derecha mientras su izquierda herida estaba empapada en el rocío de tierra que su otra mano estaba arrojando a un lado. Finalmente, cayó por el aire, su visión consistía principalmente en el cuerpo serpentino de una serpiente gigante que se agitaba y la copa de los árboles que no podía ver cuando estaba en el suelo. Retiró su brazo sano, vio el lugar que quería golpear. El cuello, dudó por un segundo fugaz cuando vio una aparición fantasmal de una niña pequeña parada en los árboles. La visión no duró mucho. Desapareció, reapareció por toda la copa de los árboles. Parecía que su presencia era de naturaleza inocente, pero lo distrajo lo suficiente para que la serpiente lanzara una andanada de sus afilados tentáculos en forma de agujas. No tuvo tiempo de evadir las agujas, llenas de veneno, así que hizo lo único que podía hacer, abrió bien la boca y se comió todos los proyectiles disparados que tenían una trayectoria hacia él. Puede que este sea un mundo donde la magia reina suprema y también se adapta a un estilo de vida de juego de rol, pero se ha demostrado científicamente que el veneno solo funciona si se inyecta en el torrente sanguíneo en lugar de ingerirse. Después de comer lo que equivalía a leche caducada de 2 días, aterrizó en el suelo, lo que provocó que los árboles se erizaran. Tenía un campo de visión de las 6, las 12, incluso hizo tanto un campo de visión AM como PM solo para asegurarse de que la serpiente no lo sorprendiera, luego se deslizó hacia más de 100 serpientes más que se veían exactamente como la que le inyectó veneno. Antes de que Saitama tuviera tiempo de saltar a través del agujero del que cayó, una cola larga lo enredó, apretándolo fuertemente, sin siquiera darle espacio para meterse. Ahora estaba atrapado, sin ataduras, despreocupado, dejando que las serpientes se deslizaran hacia lo que era esencialmente su gran madre. Así es como termina para mí, pensó. Si pudiera encogerse de hombros lo haría, pero lo único que sobresalía era su cabeza de mafioso y su cuello flaco. He tenido una buena vida, tal vez me sentiría mejor si muriera en un mundo donde la gente me conozca y me aprecie, pero no cambiaría mi vida por esta experiencia. De repente, la chica blanca que lo había estado distrayendo apareció parada sobre la cola de la serpiente. No tenía ojos y la nariz no se le veía, parecía llevar una blusa completamente blanca y apenas visible más allá de las solapas que cubrían su ombligo, estaba descalza, con los dedos de los pies como la parte más visible de su cuerpo, y tenía el pelo corto y alborotado. Lo miró con cara de desamparo, como si fuera a disculparse, luego, metió ambos dedos en los costados de su cabeza, iluminándolo con una visión. Capítulo 13. Saitama no sabía dónde estaba ahora. Parecía estar rodeando un pequeño camino con huecos y piedras a ambos lados que protegían a un pequeño y pacífico idiota. En cierto modo, todavía estaba en la sala del jefe y, en cierto modo, tampoco estaba allí. No era alguien por quien estuviera demasiado preocupado, no era como si lo estuviera haciendo un villano malicioso, solo un fantasma infantil que pensaba que necesitaba saber la historia de su vida. Por fin, vio a otra persona en ese pequeño sueño. Tenía la misma edad que el fantasma de la habitación, su piel estaba magullada y cubierta de suciedad, vestía una camiseta gris sin mangas que parecía un saco de patatas que le llegaba desde el cuello hasta las rodillas, tenía los ojos verde azulado y su cabello era de un color lila púrpura despeinado con un flequillo verde en el lado derecho.
Lo extraño de ella era que llevaba un palo en la mano derecha, como si estuviera empuñando una espada. La observó mientras sus pies nunca tocaban el suelo. En esta ilusión estaba viendo que podía volar, y aunque todavía no era muy emocionante después de su ya impresionante cantidad de logros que había acumulado a lo largo de los años, si Genos estaba aquí podría ser divertido ver si podía volar más rápido que él. Sin embargo, su cuerpo no le permitía moverse a ningún lugar que no fuera donde la chica de cabello violeta estaba caminando. Por lo tanto, cuando resultó estar al costado de un pueblo mirando un bosque con plantas negras que le daban al pequeño viñedo una apariencia espeluznante, tuvo que quedarse y mirarlo en lugar de buscar otra aventura, principalmente donde pudiera golpear algo. Caminó lentamente hacia el bosque, agitando la mano derecha mientras lanzaba su bastón por el aire. Estaba buscando algo o alguien, y quedó claro quién era cuando otra niña pequeña saltó del follaje y lanzó su propio palo hacia abajo. La niña de cabello violeta no era muy partidaria de bloquear, recibió un golpe en el hombro izquierdo, que estaba desarmado, y gimió de dolor. Esta nueva chica tenía un comportamiento diferente al de la chica de cabello violeta. Vestía un saco de papas color naranja en lugar del gris lúgubre de su amiga, tenía ojos color ámbar y cabello castaño, piel color trigo, sus uñas eran todas rojas y sus brazos estaban cubiertos de pasto. Eso no fue justo. Se quejó la chica de cabello violeta, soltando su bastón para acariciar su brazo izquierdo. Por supuesto que lo fue. La otra chica se rió más de lo que explicó. Cuando estamos en una aventura, siempre hay que asumir que los monstruos o los matones aparecerán en cualquier momento. Ahora deja de pelearte por cómo perdiste tu brazo izquierdo y entrena conmigo, la V. Saitama encontró a esta chica molesta, al igual que la otra chica la V, quien en un ataque de ira frustrada tomó su palo y con enojo lo movió de izquierda a derecha, tratando de hacer tantos golpes como pudiera antes de que su amiga chocara con su palo. Saitama estaba observando a dos jovencitas que chocaban palos extáticamente, fingiendo que eran dos espadachines reales. Verlas tan alegres y felices le recordó a Saitama su época en la que podía salir y disfrutar del recreo sin meterse en problemas por meterse en una pelea. Estaba tan perdido en esos recuerdos que no notó que un hombre completamente cubierto de cabello castaño sobre su rostro con brazos peludos se coló entre las jóvenes y agarró sus palos, luciendo tan enfurecido como Carnage Kabuto antes de que le cortaran la cabeza de su abultado cuerpo. ¿No les dije, chicas, que hoy no es el día para jugar aquí? Necesitamos que todas ayuden a sacar toda esta porquería que se mete en el agua potable, eso significa que ustedes también ayudan. Los arrastraron de regreso a la aldea, lo que significaba que Saitama ahora estaba flotando de regreso a la aldea en contra de su propia voluntad. Entonces no supo qué sucedió, pero hubo un destello de luz blanca que lo distrajo y luego recuperó la vista para ver a las chicas en el océano usando redes de pesca para filtrar el caucho y luego pasárselo a otros aldeanos que estaban tirando la basura en un carrito. Saitama se preguntó por qué tenía que soportar todo este aburrido trabajo cotidiano, no como si alguna vez hubiera tenido que hacerlo incluso cuando comenzó a vivir solo. Después de hora y hora de caminar por un trabajo tedioso y sin muchos frutos, vio a la chica de cabello lavanda mirando preocupada su mano derecha por alguna razón. Luego miró más de cerca y vio que tenía un sarpullido que se extendía por todo el pulgar, mientras que unas pequeñas manchas eran tan exantemáticas como la que tenía en el pulgar. Por favor, solo evita meter mi mano demasiado en el agua del mar. Ella no abrió la boca cuando esperaba, pero por alguna razón él pudo oírla. Y entonces, de repente se hizo de noche y la pequeña niña de cabello morado estaba sentada en su cama mirándose las manos, que se habían infectado con lo que ahora sabía que era hiedra venenosa, probablemente por haber agarrado con la mano un palo que encontró en el bosque como lo haría un niño sin pensar. La V, a cenar. Gritó su madre desde abajo. De todas las cosas que sucedieron en este lúcido flashback, Saitama se hundió en las tablas del suelo como un verdadero fantasma y aterrizó suavemente en una pintoresca cocina aún mejor que la cocina que tenía la pareja de campesinos. Al menos esta tenía una mesa de 4 lados para que los tres comieran juntos.
La madre se parecía mucho a la hija, solo que con ojos azules, su cabello morado recogido en un moño y vistiendo una camisa marrón con un delantal amarillo, ambos perforados con agujeros. La V se puso un guante negro en la mano desde su habitación antes de correr escaleras abajo. Sus padres aparentemente ignoraban que llevaba el guante. Ni siquiera entrecerraron los ojos ni la miraron mientras recogían sus trozos de cordero. Sin embargo, este silencio era más bien el de unos padres que preferían guardar el aliento para después de la cena que hablar mientras cenaban. La V, ¿por qué sigues cogiendo palos y caminando hasta el bosque para tener una pelea de palos con Helio? Lo haces todos los días, y lo que es peor es que ahora solo sabes que debes ponerte un guante cuando manejas un palo del bosque, probablemente cubierto de roble venenoso como el que hizo que tu mano se convirtiera en hiedra venenosa. Como tu padre, no te reprocho que salgas e intentes divertirte, Dios sabe que la última vez que salí a jugar con alguno de mis amigos era porque era viejo y me sentía lánguido la mayor parte del tiempo, pero ¿por qué los palos? A la V no le importaba que su padre la molestara, que él descubriera lo del guante era un poco embarazoso, y si tenía curiosidad sobre lo que le traía alegría, era hora de que se pusiera de pie y anunciara lo que la hacía sentir su verdadera yo. Una respiración, 2 respiraciones, y una tercera respiración solo para mantener su voz clara y fuerte, dijo en voz alta. Quiero crecer y ser un aventurero. Quiero ayudar a los pobres de los barrios bajos, enfrentarme a monstruos gigantescos y demasiado fuertes para que alguien débil pueda enfrentarlos, y enfrentarme a otros aventureros cuando finalmente alcance el rango oro. Con la ayuda de Hilo, podemos hacer realidad ese sueño. Saitama vio a la madre y al padre actuar tan miserablemente que ni siquiera la miraron cuando ella se paró sobre su cabello y agitó su mano sosteniendo un tenedor como si fuera la espada de un caballero. La madre lloró un poco, pero el padre solo habló con voz ronca. Eso es genial, Sauve. Como tu padre, quiero que te esfuerces por ser todo lo que puedas ser, pero como un hombre que apenas puede traer comida a esta casa, no puedo apoyarte con tu entrenamiento, equipo o incluso darte una bolsa de lona. Lo que puedo decir es que siempre soñé que seguirías una ambición noble y ahora me enorgulleces de hacerlo. Una lágrima se deslizó de su ojo. Mi dulce y valiente Sauve. Al día siguiente, Sauve paseó con el guante todavía en su mano hacia lo que Saitama asumió que iba a ser exactamente el mismo bosque en el que estuvo ayer, pero hoy no estaba empuñando un palo y se desvió del camino que conducía allí por un camino que conducía a una de las casas, por lo que parecía probable que fuera a visitar a esta chica Hilo en su propia casa. Allí estaba ella, con el rostro radiante y feliz de ver a su amiga, agitando una mano también llena de erupciones por la hiedra venenosa que había tocado. La desconcertada chica de cabello violeta no era rival para la energía que emanaba del cuerpo de su amiga. ¿Sauve, no es genial?, preguntó con voz aguda mientras seguía moviendo su mano de hiedra venenosa. Sé cómo llamaremos a nuestro equipo de aventureros cuando lo formemos. Hermanas venenosas. Adivinó Sauve. Hermanas venenosas, asintió Hilo. ¿Por qué ese nombre? Ni siquiera somos parientes. No, pero te considero mi mejor amiga, lo que te hace más genial que mis 2 hermanas mayores que nunca están cerca. No hay verdad en ninguno de los nombres con los que estos equipos de aventuras se hacen llamar, así que llamémonos como somos. Chicas que lidian con el veneno todos los días y son hermanas cercanas. Saitama estuvo de acuerdo en que había cierta veracidad en cómo los héroes se llamaban a sí mismos con nombres geniales que en realidad no eran un reflejo de quiénes eran, porque él era más que un calvo con capa. Y entonces, quedó cegado por un halo que envolvió tanto a Sauve como a Hilo. Cuando recuperó la vista, pudo ver que estaba parado nuevamente en lo que parecía ser el interior del gremio de aventureros, pero parecía más pequeño, no había nadie escribiendo en una máquina de escribir a la vista, e incluso tenía una barra y mesas para aventureros que parecían más alegres y caprichosos que los únicos 2 aventureros que había conocido. Incluso había una chica diferente trabajando como recepcionista. Tenía un pañuelo blanco sobre su cabello morado oscuro, tenía un colgante de flores alrededor de su cuello, en su mayoría flores rojas con capullos amarillos, un uniforme marrón con botones rojos e incluso una cola de gato completamente blanca de pelo.
Ella estaba parada allí con una sonrisa falsa como la que tenía Pefi cuando tuvo que enfrentarse al vanidoso Clive. Entonces, lo que parecía una Sauve mayor y Eilo se acercaron a su escritorio. Eilo tenía el pelo cortado todavía de un rojo fuego como su personalidad, vestía un mono marrón con una camisa blanca, llevaba en una mano una vaina para una bayoneta, mantenía lo que parecía un derringer escondido detrás de su espalda y usaba sandalias de madera. El cabello púrpura de Sauve ahora estaba corto recortado con un poco de verde en su derecha, mientras que solo púrpura en su izquierda, vestía un gi amarillo con pantalones largos azules, tenía un pendiente en su oreja izquierda de un palo como los que solía usar para practicar, y metido en una faja obi roja había una katana metida en una vaina roja. Para horror de Saitama, vio la misión a la que Eilo se iba a apuntar, la que conducía a la guarida de la serpiente venenosa. Tomaremos este. Capítulo 14. La ventaja de alucinar esta aventura de dos muchachas exuberantes era que no tenía que presenciar la ardua caminata que les tomaba llegar a la base. Él estaba perse en medio de la pelea donde lobos terribles los mordían en un estrecho pasadizo. La chica de cabello rojo asestó un fuerte golpe circular a los rostros de los lobos, mientras su amiga de cabello morado cantaba un hechizo que la cubrió con una niebla naranja. Su fuerza se elevó temporalmente. Tras los lobos terribles se lanzaron por la hecatombe hasta que finalmente se encontraron con un horrible Gnoll. El Gnoll les gritó con ira antes de clavarles su lanza. Las dos chicas desenvainaron sus espadas y las cruzaron en una X, atrapando la espada del Gnoll en el medio. Luchó por romper sus espadas unidas, pero al final fue demasiado para él, y su lucha terminó cuando Eilo sacó su derringer y disparó una bala a la cabeza del Gnoll a quemarropa. Se congeló por completo, sus extremidades temblaron solo por unos pocos milisegundos, y luego cayó de bruces al suelo. Se enfrentaron a monstruos de nivel más bajo, confiaron más en la estrategia que en el poder real, a diferencia de cuando Saitama se precipitó por los pasillos, destripando todo como si fuera un tren bala, hasta que finalmente llegaron a la misma puerta gigante donde se escondía el jefe. Hicieron exactamente lo mismo que Saitama, sentarse con las piernas cruzadas en el suelo observando el pasillo opaco por el que caminaban, solo que no era por las mismas razones que él. Estaban descansando. Creo que incluso si el jefe es 5 veces más monstruo que esas cosas, aún podemos enfrentarlo, dijo Eilo. Espero que tengas razón, dijo Sauve con mucha mansedumbre, como una niña que ha perdido a su gato o a su perro. Realmente necesito terminar una misión difícil, para mis padres. Sauve dejó de mirar al suelo y miró a su amiga que tenía el puño en alto. Sauve imitó a su amiga cuya sonrisa brillaba en toda esta tumba. Nunca decepcionaría a mi hermana y tú tampoco deberías hacerlo. Nos entrenamos durante toda nuestra infancia para usar nuestra fuerza para derrotar a grandes monstruos y ahora es nuestro día para que todo ese entrenamiento demuestre cómo nos ha ayudado. Pronto todos sabrán nuestro nombre, las hermanas venenosas. Lo que dijo Eilo tranquilizó el espíritu de Sauve, pero ella no sonrió. Era de esas chicas que se ponen nerviosas por un discurso sincero en lugar de sentirse relajadas. Después de chocar su propio puño con el de Eilo, las dos hermanas se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia la puerta. Con sus pequeños pero bien tonificados brazos la empujaron hasta que estuvo completamente abierta. Sauve entró primero y luego esperó a Eilo, que estaba mirando hacia el exterior de este nuevo bosque en el que se encontraban, pensando con un rayo de esperanza de que algún otro aventurero aparecería y les facilitaría el trabajo de derrotar al monstruo, pero lamentablemente esperó demasiado y finalmente su brazo cerró la puerta por sí solo. Parados lo más cerca posible, caminaron de izquierda a derecha entre los árboles y arbustos. Era un poco nostálgico de los tiempos en que peleaban con palos en un bosque mientras estaban parados sobre ramas cortadas de árboles, pero sus razones para ir al bosque eran para que Sauve pudiera trepar a un árbol y ver al jefe. Eilo se sentía a gusto acurrucada en ese árbol alto, como si el peligro se acercara y pudiera interceptarlo con una sola mano. Sin embargo, a pesar de sentirse así, quedó completamente desprevenida cuando una criatura serpentina con escamas anaranjadas moteadas salió disparada hacia arriba desde el follaje tratando de mutilarla con 2 colmillos afilados.
Fue solo gracias a su gran resistencia que logró moverse como el viento, desviándose mientras la serpiente gigante se estrellaba contra el árbol en el que estaba parada y lo hacía pedazos. Por suerte, Sauve estaba a su lado, donde temblaba de miedo después de ver que su amiga casi era devorada. Creo que ya no necesitamos ese árbol. Las dos chicas se quedaron en silencio por un breve momento antes de que Hilo finalmente soltara una carcajada. Se reía entre dientes mientras inclinaba la espalda hacia abajo y se sujetaba las costillas. Normalmente no cuentas chistes, pero cuando lo haces, maldita sea, son divertidos. Exclamó con alegría. Sauve actuó como si no tuviera nada que ver con lo que acababa de decir su amiga hasta que Hilo se recompuso. Y entonces, se escabulleron por el bosque. Saitama, que seguía observando todo esto y se preguntaba cuándo sería algo más que relleno, los estaba siguiendo mientras se movían más rápido que los guepardos tras los ciervos. No eran difíciles de seguir, sin embargo, cuando se dio la vuelta, la cara de la serpiente gigante apareció de la nada. Lanzó un puñetazo con el mismo entusiasmo que un padre animando a su hijo en un juego de teterball, pero en lugar de golpear a la serpiente, ésta simplemente pasó a su lado, deslizándose detrás de las chicas mientras se movía a través de él como si ni siquiera estuviera allí. Soy un fantasma en este lugar asqueroso, pensó. Las únicas personas en este pequeño bosque que se divirtieron fueron las chicas cuando Sauve saltó de un árbol y clavó su espada en la mitad de una rama, dejando una pequeña hendidura en sus escamas anaranjadas moteadas. La forma en que se movió generó ondas de vientos de obsidiana brillante con púrpura y gris que oscilaban con las ondas. Era completamente diferente a cuando Flash se movía rápido creando una onda caliente. Etoi le hacía lo mismo, solo que su espada estaba potenciada con un aura púrpura cuando cortaba. Las chicas lo estaban haciendo sorprendentemente bien al salir y al atacar a la serpiente. Solo Saitama sabía que si Flash hubiera estado aquí, ya habría acabado con este monstruo. No solo eran más lentos, sino que tampoco podían cortar más que el equivalente a un corte de papel, dejando docenas de pequeñas incisiones. Lo cual es impresionante en sí mismo, pero contra un jefe, solo lo estaban agitando hasta el punto en que tendría una mejor oportunidad de golpearlos con un ataque poderoso. En ese momento llegó Sauve y cayó en su boca, que la estaba esperando. Se escuchó un golpe que indicaba que la serpiente había chasqueado su cola mientras ella se elevaba. Las cosas no estaban mejorando para ella, la serpiente chasqueó sus colmillos y en el tiempo que le tomó a Sauve parpadear, tenía su pierna derecha atrapada en su boca, Sauve colgando y gritando mientras la tenía atrapada. Verla aterrorizada y en una situación de vida o muerte le impidió hacer bromas, y para su horror ella no tuvo más opción que usar su propia espada, sacándola primero intentando apuñalarla en los ojos de la serpiente sin éxito. Ella horriblemente se cortó su propia pierna solo para escapar de ella. Mientras caía, se dio cuenta de cómo su pierna, una vez larga y delgada, era un desastre sucio y rojo que la magia curativa que ella murmuró convirtió en una coagulación grumosa. Cayó con el brazo primero sobre la hierba, sintió como si una roca cayera del cielo sobre ella. Ojalá eso fuera lo peor que le podía pasar. No estaba sola, y eso quedó claro cuando muchas serpientes diminutas con grandes cuernos parecidos a garras salieron del arbusto. Se dirigían hacia ella, que ni siquiera podía mantenerse en pie, toda su atención estaba concentrada en Usaimara para curarse y sudando de miedo. Tenía miedo de que la mutilaran, espada cortante de viento. Detrás de un tifón en espiral que no parecía una cuchilla, había una grieta que cortó por la mitad a 6 serpientes a la vez, asustando a las demás. Los ojos de Sauve se abrieron de par en par con esperanza cuando su valiente amiga Hilo se sumó a la refriega y comenzó a blandir su espada en un rápido arco, cortando a la mayoría de ellas. Hilo estaba cortando serpiente tras serpiente, empujando hacia arriba y hacia abajo en rápida sucesión. Sauve sintió nostalgia de la compostura que tenía cuando eran niñas y practicaban sus habilidades con la espada una contra la otra. Sauve podía sentir el suelo latiendo en sus dedos como un latido de corazón, era un presagio de que algo malo iba a suceder. Con una sola pierna, cojeó al principio, se movió hasta que estuvo detrás de su amiga y saltó, los colmillos de serpiente se hundieron en su hombro.
Eilo no tenía conocimiento de esto, y se abrió paso hasta que la serpiente se deslizó hacia el bosque, todavía mirándola con sus extraños ojos amarillos brillantes, que brillaban como si tuvieran incrustaciones de rubíes amarillos, y finalmente se dio cuenta, salva. Eilo se arrodilló para intentar ayudar a su amiga a levantarse, pero ella la empujó. Eilo seguía intentando con insistencia poner a salvo a su amiga, pero cuanto más se esforzaba por ayudarla, más insistentemente la empujaba Sauve. Es demasiado tarde para mí. Me han envenenado y voy a morir, sálvate. Eilo entendió eso, no tenía problemas con su canal auditivo, pero aún así trató de encontrar el lugar donde Sauve dijo que fue mordida y succionar el veneno. Los agujeros estaban destrozados y de ellos salía un veneno morado que olía a trementina. Eilo abrió la boca deseando saborear la porquería que se acumulaba en esos agujeros. Un proyectil volador pasó volando junto a su oreja, mordisqueando quizás un trocito microscópico de su oreja, se clavó en el vientre de algunas serpientes que saltaron sobre ellos y las envió volando, donde aterrizaron de golpe en apliques de metal detrás de los árboles. Sauve había conseguido llamar la atención de Eilo. No le iba a gustar lo que tenía que decir. Eilo, tienes que galopar lejos. Puedo ayudarte a escapar. Solo tengo energía suficiente para 3 más de mis cartas de triunfo, así que tienes que moverte rápido y, hagas lo que hagas, no mires atrás. El solo hecho de escuchar todo esto hizo que su amiga se pusiera nerviosa, toda esperanza que tenía de que ambas despejaran esta zona del jefe se había reducido. Pronto levantó la voz como si estuviera haciendo gárgaras con trementina. Corre para que el legado de las hermanas venenosas pueda vivir. Eilo temblaba en el lugar mientras las serpientes se deslizaban más cerca, y luego de que esas emociones conflictivas la devoraran por dentro, se apresuró lo más rápido que pudo hacia la puerta. Las serpientes la estaban esperando con colas enrolladas y cuernos salientes. Incluso Eilo no pudo esquivar las docenas de serpientes que iban a atacarla una vez que llegara a donde estaban anidadas, pero como Sauve prometió, fueron asesinadas por proyectiles voladores que le pertenecían usando un movimiento que involucraba vientos cortantes. Torbellino del grifo. Este ataque en realidad parecía un viento muy afilado que cortaba a las serpientes en el vientre o dejaba una larga incisión desde sus cabezas hasta la punta de sus colas antes de que sus cuerpos se partieran en pedazos y salpicaran el suelo. Sauve blandía su espada con movimientos rápidos, como si estuviera usando una varita de juguete para expulsar fantasmas. Parecía que podría continuar durante horas con su técnica, pero solo unos minutos después, la puerta hizo un ruido fuerte e incómodo cuando su amiga se fue. Ella movió el brazo hacia atrás y respiró profundamente. Miró al techo como si fuera una niña que intenta mirar el cielo antes del amanecer, y entonces la serpiente gigante se abalanzó sobre ella y la tragó de un solo bocado. Saitama no podía creer este horror. Una joven que quería convertirse en aventurera con su amiga y que acababa siendo devorada por una serpiente. Además, las serpientes tienen un ritmo de digestión mucho más lento, incluso para un animal de sangre fría, y ella fue devorada viva. La agonía de ser derretida viva era tan aborrecible que era inimaginable. Después de que ella fue devorada, Saitama fue teletransportado a una habitación blanca. No tenía idea de lo que estaba haciendo allí, pero quedó claro que no estaba solo cuando escuchó una voz, era mansa y dulce y estaba en su cabeza. No sientas pena por mí, fue en ese momento que dejé de sentir dolor. Capítulo 15. Lo que no te dicen sobre estar en un lugar completamente blanco es que le falta algo que hace que una habitación sea estable, como los pisos. Saitama también se abrió paso entre lo que parecían 2 edificios tan cercanos que solo había un pequeño espacio entre ellos. Hizo todas estas cosas incómodas solo para poder acercarse y hablar con la joven. Entonces, se la tragaron hace poco antes de que yo viniera aquí. ¿Todavía está dentro de la serpiente? ¿Sigues con vida dentro de la serpiente? ¿Por qué me estás mostrando todo esto? Preguntó. Estuvo en silencio durante casi un minuto, quizá 40 segundos, antes de empezar a hablar de nuevo. Mi amiga no está atrapada dentro de esa serpiente, ella es una serpiente gigante, su alma es lo que está atrapado en ella. Fue en ese momento que un torrente de agua marrón se derramó por toda la habitación.
Fue después de que el agua salpicó a Saitama y se movió por toda la habitación que comenzó a tener una escena, y esa escena era Eilo una vez más enfrentándose a la serpiente. Su cabello y su tamaño no habían cambiado mucho desde la última vez que la vio, pero tenía algunas opciones nuevas de vestuario. Llevaba un brazalete en el brazo derecho con volutas doradas, 2 derringers a los costados en lugar de uno detrás de la espalda enfundados en un fino cinturón marrón, tenía un casco cónico sobre la cara con cabello rojo que se derramaba por la parte inferior, una cota de malla de bronce y una falda hecha de armiño. Ella y la serpiente estaban chocando, esta chasqueaba el cuello para tragarla entera, pero giraba el cuello hacia la izquierda para desviarse cuando ella casi le corta la cabeza con su espada recién pulida, que brillaba como una estrella pulida que brillaba en la oscuridad, de doble filo y con el pomo como un óvalo de marfil. Mientras luchaba contra las pequeñas serpientes, se deslizaban detrás de ella. Parecía que cada segundo que pasaba lo usaba para esquivar a la serpiente gigante hasta que saltaron. Saltó 9 pies en el aire y desenfundó sus derringers. Con disparos rápidos y precisión milimétrica, disparó una avalancha de tiros mortales, cada uno de los cuales se dirigía directamente al cuello de las serpientes y aterrizaba sobre sus pies. Ahora que estaba de pie, simplemente se quedó parada, como si estuviera haciendo una pantomima y sin moverse. Estaba esperando que la serpiente volviera a atacarla, y lo hizo. La serpiente se acercó y pasó a su lado, arañándole el antebrazo con la punta de sus colmillos en el camino. Ahora estaba envenenada y no podía succionarlo. Su única salvación era sacar un tónico del pliegue de piel de su falda y beberlo de un trago. Mientras la serpiente giraba hacia la izquierda y volvía a atravesarla de la misma manera que lo hizo con Saitama, puso su brazo en su falda y comenzó a buscar a tientas tratando de encontrar algo, pero simplemente no estaba allí. Eso la estresó y la irritó hasta el punto de que quería gritar. Entonces, ella gritó, y mientras gritaba el suelo a su alrededor se onduló con aire caliente y ese aire flotó a través de la habitación antes de explotar en una bola de aire gigante que empujó a la serpiente hacia la pared detrás de los árboles. Y entonces, Eilo empezó a cambiar, a transformarse de su forma humana a una especie completamente diferente. Sus 2 piernas ahora se pegaban entre sí hasta convertirse en una pierna recta y sin doblar, sus brazos se convirtieron en zarcillos con forma de punta de flecha que se multiplicaron hasta que fueron una docena a cada lado de su cuerpo, colocados lo suficientemente separados, y sus ojos se volvieron completamente azules en la esclerótica con una larga hendidura que absorbía sus ahora ojos azules, sus labios parecían del color opuesto que parecía ser su piel, y todo su cuerpo se volvió morado. Con un miedo abyecto, se había convertido en una serpiente gigante. Un reflejo de la serpiente que devoró a su amiga. Ella simplemente estaba erguida mirando fijamente con ojos que carecían de ira, felicidad o incluso preocupación, lo cual era más común en los reptiles que en otros machos que al menos parecían mostrar algunas emociones con sus ojos, pero como las hormigas, las serpientes carecían de empatía. Ella estaba así hasta que la otra serpiente se deslizó hacia ella con un corte en su costado derecho por haber chocado directamente contra un candelabro. Ella mantuvo su cuerpo erguido, pero ahora se desplomó en el suelo hasta que su vientre tocó la hierba. Entonces, ambas serpientes se movieron a la velocidad de cohetes listas para atacar. Se acercaron, silbaron sus colmillos simultáneamente, luego se enroscaron juntas y chasquearon sus colmillos en el cuello de la otra. La serpiente naranja estaba mordiendo más arriba en el cuello, pero fueron los colmillos de hilo los que la hicieron retorcerse de agonía. Para Saitama, parecía que esta pelea solo terminaría cuando una de las serpientes perdiera la cabeza, y por lo que parecía, se golpeaban entre sí, se empujaban contra los árboles y las paredes, rodaban por la tierra mientras buscaban la oportunidad de morderse el cuello, oportunidades que en su mayoría eran para hilo. Al final, ambas serpientes tenían heridas, cortes, estaban cubiertas de tierra y ambas respiraban profundamente, lo que demostraba que estaban cansadas. Fue una batalla larga y tortuosa, sin embargo, solo terminaría cuando una de ellas hubiera muerto. Fue Hilo quien se acercó a la serpiente naranja, levantó la cola para que lo intimidara como un peligro inminente, un presagio de muerte de serpiente, luego le dio un gran mordisco en el cuello hasta que su cabeza, decapitada, cortó su largo cuerpo y cayó entre los árboles.
Probablemente por eso Saitama no encontró su cuerpo antes. Por lo general, cuando una pelea terminaba, alguien aplaudía. Siendo un héroe, habría aplausos solo para Genosiyama y Mask por aparecer, pero para Hilo todo lo que tuvo fue tiempo solo. Parecía que Saitama también estaba solo, ya que todos habían podido ver durante lo que parecieron horas a Hilo como una serpiente gigante inclinando su cabeza en diferentes direcciones, moviendo sus fosas nasales, durmiendo en una bola enroscada, hurgando con su boca en el suelo buscando algo para comer, y sobre todo a las otras serpientes deslizándose sobre ella mientras dormía en lo que parecía una hibernación. Ella había perdido todo sentido de quién era y solo vivía como el mismo jefe que trabajó tan duro para matar. Entonces, la visión mostró el momento en que Saitama abrió la puerta y entró, sus ojos comenzaron a brillar y abrió la boca. Fue entonces cuando la visión se desvaneció y Saitama estaba de nuevo en la habitación blanca. La voz de la chica detrás de él. Lo siento, dijo ella. Está bien, no sabía que ella solía ser no es eso por lo que lo siento. He estado usando mis poderes para hacerte creer que en realidad te lastimaron. Ahora te han debilitado. Estoy usando tu poder para volverme contra mi amiga, tratar de terminar con su dolorosa existencia yo mismo, y luego te dejaré terminar con la mía. Ella y yo finalmente podremos pasar nuestras vidas juntos nuevamente. Ella no tenía absolutamente ningún sentido para él hasta que regresó a su realidad. Estar estorbado por una serpiente con zarcillos, en una sala de jefe en un mundo donde la fantasía y ser un personaje de RPG era real. La gran serpiente salivaba, su saliva de reptil salpicaba el suelo con secreciones verdes desordenadas, de su boca a punto de devorar a Saitama, cuando de repente gritó de dolor y rugió hacia el techo por alguna razón desconocida, hasta que un gran bulto comenzó a crecer en el costado de su cara. El bulto se desprendió y se cayó al suelo. Al principio parecía una bola bulbosa blanca normal hasta que voló durante 10 segundos y se elevó casi 2 pies. Esta vez volvió a hacerlo. Le creció una cola desde el trasero. Al principio, esa entidad bulbosa se parecía a Mashman, un personaje de arcade en el mundo de Saitama, con una cola hasta que brotaron 2 pequeños ojos azules de Nautilus seguidos de 2 fosas nasales muy pequeñas. Su cuerpo se hizo más largo, más ancho, desarrolló más zarcillos en los lados de su cuerpo, sus escamas blancas brillaban con gemas azules que se incrustaban en su cresta, y pronto alcanzó los 18 pies de altura con 4 pequeños muñones de metal que sobresalían de su frente. Era una serpiente gigante en una pequeña sala de jefes como sus predecesores. Mientras Saitama miraba fijamente, 4 serpientes saltaron hacia él y lo mordieron en la cara, sin embargo, esta vez sus colmillos ni siquiera dejaron una marca en su rostro. Las aplastó sin querer y provocó que sus jugos venenosos dejaran una franja gigante en el suelo. Saitama levantó la vista y los aparentes silbidos que resonaban por la habitación llamaron su atención. Las serpientes gigantes silbaban y se balanceaban de izquierda a derecha como si fueran bailarinas del vientre que imitaban sus bailes una tras otra, esperando el momento en que pelearían. Aquí abajo. Gritó Saitama. Las hermanas enrollaron sus largas colas para ver por qué el calvo de capa le estaba hablando. Él las miró con sus diminutos ojos antes de juguetear con sus dedos instándolas a que se acercaran. Cuando acercaron sus caras, saborearon su traje de goma con sus lenguas, que sabía un poco sucio. Finalmente entendieron por qué el hombre las llamaba para poder golpearlas a las 2 en la cara al mismo tiempo. Ambos volaron por los aires y se elevaron hacia el cielo, estrellándose contra las paredes del techo como si estuvieran hechas de papel. Pronto estuvieron muy lejos de la habitación en la que estaban atrapados. La única pista de que estaban allí eran los 2 pares de colmillos que yacían de lado sobre la hierba, un poco de sus encías todavía adheridas a la parte inferior, chorreando de un color púrpura oscuro por un pequeño agujero en ambos. No solo desaparecieron las serpientes grandes, sino que las serpientes más pequeñas parecían haber abandonado el área, se deslizaron hacia madrigueras hechas para emergencias como esta. Saitama no sintió nada después de lanzarlas al cielo, excepto que quedó cegado por un segundo por un rayo de sol que cayó en cascada sobre su ojo derecho. Solo un puñetazo. Miró hacia abajo, se dio la vuelta varias veces y miró la parte inferior, media y superior de la habitación en busca de algo, cualquier cosa que añadiera más emoción a esta misión.
Al final, se encogió de hombros. Creo que me aseguraré de que Clive no haga más misiones a partir de ahora y luego buscaré un hotel donde dormir. Tal vez algún día encuentre al menos un amigo aquí con quien pasar mi tiempo libre. Fin del video de hoy, amigos. Hago esto, porque se me corta el audio antes de terminar capítulo y así que siempre a partir de ahora, si se exportó bien el audio, escucharán este mensaje que solo lo hago como relleno, para que no afecte el audio de la teoría y no se les escape.